Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo aquí en otra clase más para nuestro curso de huertos familiares. Y bueno, tenemos el tema lombricultura, que es muy útil para mejorar la fertilidad y la calidad de nuestros cultivos. Y bueno, nuestro maestro el día de hoy será Fernando Preciado García, quien es oriundo de Jalisco, pero formado en la Universidad Autónoma de Chapingo como ingeniero en recursos naturales. Y bueno, él ha trabajado para la CONAFOR en Tamaulipas, en Jalisco, y tiene ya desde el 2013 impartiendo cursos de lombricultura y también desde 2015 huertos de eh, agricultura en casa. Entonces, tiene mucha experiencia en cómo hacer este tipo de técnica a un nivel pequeño de casa y pues el día de hoy nos va a compartir esta experiencia y seguro va a ser una clase muy interesante, muy provechosa para que sus plantas tengan la nutrición necesaria con esta muy fácil técnica. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, buen día a todos. Vamos a comenzar con este curso, como les mencionaron, este curso de lombricultura casera. Entonces, en cuanto al tema de lombricultura, aquí hay varias definiciones, la podrán encontrar ustedes también en internet. Básicamente se basa en utilizar lo que es este organismo vivo, que es la lombriz roja, para la transformación de residuos orgánicos, ya sea procedentes de los restos de la cocina, restos de podas, restos de estiércoles de víboros, todo lo que sea orgánico se puede transformar en un fertilizante para esos nutrientes que se encuentran en este alimento para la lombriz, se transforme en nutrientes. Los beneficios de la lombricultura para el suelo, ¿sí? Para el terreno donde vamos a hacer el cultivo de nuestras hortalizas, significa que va a tener una mejor retención de agua y nutrientes disponibles para esas plantas. Va a haber una mayor germinación de semillas, se va a evitar la erosión del suelo, mejor manejo del suelo, en fin, va a haber una gran eh, beneficio para este tipo de suelo por la utilización de la lombricultura. No necesitaríamos nutrientes químicos o abonos químicos, ya que estaremos transformando los desperdicios caseros en fertilizantes. Y a la vez incluso podemos generar ingresos extra al hacer la transformación de estos desperdicios en un fertilizante y que después se pueda vender. Esta es la lombriz que yo utilizo, la roja californiana, es, es completamente rojiza. Hay diferentes lombrices y toda la lombriz de tierra sirve para la lombricultura, para reciclar los desperdicios y generar el fertilizante. Pero en cautiverio la que mejor funciona es la roja californiana. La carne de lombriz, como les mencionaba, se puede utilizar para el consumo en mascotas o en animales de granja por su alto valor nutritivo. Sin embargo, se puede hacer también una transformación en harina de lombriz. Esto es que se extrae la lombriz del lombricario y se deja secar, o sea, que se muera, se seca al sol y después se muele. Esta harina se puede utilizar para complementar el rastrojo, por ejemplo, del caballo, de la vaca, darle un polvo para el cerdo, la gallina, y eso mejora su alimentación porque está agregando proteína. Se puede dar también para peces de ornato, para ranas, para cultivo de camarón, una granja de langosta, se le puede agregar toda lo que es la harina de langosta. Como es apto también para consumo humano, solamente pues cuidando la higiene en el proceso, se puede guardar, ¿sí? en cápsulas y ingerir una cápsula de harina de lombriz todos los días y se está agregando proteína para las personas. Los insumos que se necesitan pues, son básicamente los restos de la cocina, estiércoles de herbívoros y lo que podamos encontrar en nuestro entorno como son pasto, restos de podas de árboles. Yo utilicé también cáscaras del puesto de frutas, restos de sandía, de melón. Todo eso lo acaparaba con la persona que vendía la fruta picada y lo llevaba, o lo tengo pues en el lombricario para la transformación en fertilizante.
La lombriz no tiene dientes, no come, no mastica, no muerde. Todo lo que hace es que necesita humedad dentro del lombricario y ahí va a haber desarrollo de hongos y bacterias y es básicamente de lo que se alimenta. De más descomponedores que están dentro del lombricario y eso es lo que ingiere. Dependiendo también de la alimentación que le estemos dando a la lombriz, va a estar la cantidad de nutrientes. Si nosotros hacemos un lombricario, estamos dando alimentación solamente pasto, pues tendrá mucho, pues del alimento que tenga será esos nutrientes. Entonces lo que hay que hacer es tener una gran variedad de insumos para que al final el fertilizante sea también lo más completo. Es decir, agregar restos vegetales, restos de, de estiércoles de herbívoros, si se puede también restos de cosechas de leguminosas para agregar el nitrógeno, ¿sí? Lo más variado posible y eso generará un fertilizante también lo más completo posible. Ese es lo que es el humus de lombriz, es el fertilizante sólido ya en proceso terminado, ¿sí? Se puede hacer, como mencionamos, es muy casero, pero también se puede generar a nivel industrial, o sea, más comercial, se encostala y ya se está listo para la distribución en centros locales o incluso para la exportación. El último producto que les voy a mencionar es el lixiviado de lombriz, que es prácticamente el escurrimiento de toda la humedad y el lavado del lombricario, y lo vamos a estar captando en una cubeta, en un bote, y ese lixiviado ya está, se puede utilizar para la fertilización de nuestras hortalizas, en el riego, o sea, el lixiviado se diluye en agua y se utiliza para el riego, o con un atomizador se puede hacer de forma foliar directamente en las hojas de las plantas. La lombriz, incluso si llevara a los alimentos algo de sustancias químicas, ya sea porque utilizamos frutas o verduras que fueron tratadas con sustancias químicas, la lombriz también la va a purificar todo eso. Tiene una coloración entre negra y café, ¿sí? Eso indica que ya está en buenas condiciones para utilización. ¿Sí? Depende de la calidad del lixiviado, depende del alimento que se le dio originalmente y de la cantidad también de riego que se utilizó para que haya el lavado de estos nutrientes. Este tipo de fertilizante, que es el lixiviado, da mayor resistencia a las plantas contra plagas y enfermedades. Entonces, además de nutrir, da resistencia a las plantas para su mejor desarrollo. Tiene muchos microorganismos, es decir, aunque el suelo tenga muchos nutrientes y no tiene humedad, no tiene microorganismos, esos nutrientes no pueden ser absorbidos por las plantas. Entonces, como el humus tiene una gran cantidad de nutrientes, eso indica también que los nutrientes están disponibles por los microorganismos que se encuentran ahí para que las plantas lo puedan absorber. ¿Cómo sé cuando ya están listos? Es precisamente por el color. Cuando están muy oscuros, muy negros o incluso de color café, eso indica que ya está en proceso terminado. Cuando el lixiviado tiene un color café claro, incluso de mal olor, eso indica que todavía no está listo. Entonces lo que hay que hacer es lo regresamos al lombricario para que la lombriz le termine de dar su proceso y al final el resultado, que es el lixiviado ya terminado, va a tener este color y un olor no desagradable. Cuando huele feo es que todavía está en proceso de descomposición, entonces hay que volverlo a utilizar para el riego del lombricario. Debe tener oxigenación. Cuando no hay oxigenación, eso es lo que genera que huela feo, el lixiviado o el humus. ¿Cómo lo utilizamos? De preferencia, lo que más les voy a comentar es que se debe diluir. El lixiviado es muy concentrado, entonces lo que hay que hacer es, de preferencia, diluirlo en agua a un 10%, ¿sí? Para utilizarlo para el riego, la fertilización foliar, porque si lo hacemos directamente, el lixiviado puede quemar las plantas. Entonces hay que diluirlo al 10%, un 900 mililitros de agua,
y 100 mililitros de lixiviado de lombriz, y con esto ya se puede utilizar para la fertilización foliar. Caducan y sí pueden dañarse cuando los almacenamos durante mucho tiempo, pero si lo almacenamos durante una semana, un mes, no causan ningún problema, no se va a degradar. Solamente hay que evitar que esté en contacto directo con el sol. Entonces, si lo guardamos en algún recipiente, de preferencia que sea no transparente, ¿sí? Para que el sol no degrade los nutrientes que se encuentran ahí. Estas son las lombrices que se utilizan a nivel mundial para la lombricultura. Sin embargo, en México la que se utiliza más son estas tres: la Leycenia fétida, Rubellus y Andrei, Hortensis también, y Casteneus. Es en todo México, son las que mejor funcionan, ¿sí? Pero la que utilizamos en México, aquí en Jalisco, la que funciona mejor es la Leycenia fétida, que es la roja californiana. Esta es la lombriz, la Leycenia fétida. Aquí se ve mi cursor. Esto que se ve aquí se llama quintelo. Es donde almacena el huevecillo, la lombriz. Son hermafroditas, necesitan de otra lombriz para reproducirse, pero al hacer la reproducción, las dos quedan preñadas y hacen una reproducción de un apareamiento de una vez a la semana, y ambas quedan con un huevecillo que almacenan en el quintelo. Esta es la lombriz roja, la roja adulta. Hacen una cópula semanal, ponen un huevecillo que se llama copún, o un capullo donde van a salir las nuevas lombricitas, y emergen de 2 a 4 crías por capullo entre 15 y mes y medio, 15 días y mes y medio. Alrededor de un mes están emergiendo las nuevas lombrices, y a los 2 meses ya están listas para la reproducción nuevamente. Entonces, en el transcurso de máximo 3 meses, desde pequeñas huevecillos, ya hay nuevas lombrices adultas, más todas las generaciones que vienen detrás de ellos. Esta es la lombriz en proceso de apareamiento, se juntan las dos y quedan preñadas las dos una vez a la semana. Almacenan el huevecillo en el clitelo, que es donde les decía, y expulsan el huevecillo por la boca. Y de ese huevecillo, que es de este color, más o menos como cafecito claro, marrón, salen las lombrices del mismo color, de la misma figura de la lombriz adulta, solamente pues más pequeña. Entonces, si hay en nuestra composta, en nuestro lombricario, gusanitos o lombrices de otro color, o animalitos de otro color, no son la lombriz roja californiana, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, como no es práctico, bueno, vamos a conocerla, entonces continuamos. Se utiliza básicamente para hacer la lombricultura casera, cajas como de este tipo, cajas de plástico, cajas de madera, y ahí se ponen los desechos de la cocina. Si es muy casero, pues solamente lo que va saliendo de la cocina. Entonces solamente hay que evitar ciertas cosas que a la lombriz le puede causar daño. Cosas que son muy ácidas o irritantes, como es el limón, es muy ácido. La cáscara de limón no se le pone a la lombriz. Hay que evitar también chile, cebolla, ajo, y todo lo que es muy irritante, que uno como humano puede evitar, que eso puede ser irritante, no se le pone a la lombriz, porque eso es lo único que daña a su desarrollo. Entonces podemos hacer, como se ve aquí en la fotografía, un espacio para que se vaya descomponiendo y vaya generándose los microorganismos y hongos, y después, ya que está semicomposteado, ya se le va a la lombriz. Hay diferentes formas de hacer el lombricario. Yo utilizo cajas de plástico como la que se ve aquí, del lado izquierdo hacia arriba, y de esa forma me ha funcionado muy bien. Le pongo a las cajas, les hago agujeros tanto en la tapa como a los costados, para que haya ventilación. Se pueden utilizar también, no sé, cajas de madera o cubetas, y eso funciona perfecto. De preferencia hay que hacer un compostaje antes, un precompostaje, para que la lombriz
no se estrese por el exceso de materia orgánica y aumento de temperatura, pero sí se les da de poco a poco o haciendo capas de alimentos y de humus o de tierra. Eso no genera abundancia de calor o de materia orgánica y entonces la lombriz sí se puede desarrollar. No hay que dejar expuesto el alimento, ya que puede llegar moscas y poner huevecillos o algún otro animal que no queremos ahí, entonces se cubre con una tapa o eh, con pasto o hojas secas. Se pueden utilizar cajas como estas que se ven aquí, apilables, se puede hacer una torre para que haya un compostaje de forma vertical y así tener en un pequeño espacio diferentes cajas, una gran cantidad de cajas con lombriz. Se puede reciclar, como se ve las llantas de esta forma, hacer llantas pequeñas o llantas grandes y hacer una torre como se ve. O utilizar lo que son los tambos, y a estos tambos se les hace agujeros para que haya oxigenación, se le hace un recorte en la parte inferior y se le pone bisagras para hacer una puerta, y así nosotros vamos poniendo el alimento por la parte de arriba, y conforme vaya aumentando, la lombriz va a seguir llegando a comer el alimento fresco. Se puede llegar en un momento, después de 2 o 3 meses, llenar el tambo de puro desperdicio casero, y en ese tiempo la lombriz ya consumió todo lo que está en la parte inferior. Abrimos la puerta, extraemos el fertilizante, el humus, y el nivel baja y podemos seguir poniendo nuevo alimento por la parte de atrás. Podemos hacer una torre de cubetas, hay que hacerle agujeros en la parte inferior para que el lixiviado baje a la cubeta de abajo y la lombriz pueda subir a la cubeta de arriba a comer el nuevo alimento. Materiales que podemos utilizar. Esto es si queremos tener un mejor control. Quizá no sea tan necesario utilizarlo para nivel casero, pero si alguien lo quiere hacer allá más a nivel industrial, se puede utilizar estas herramientas. Hay que medir el pH para que no llegue a estar muy ácido para la lombriz, y se puede utilizar tanto con este que es el pHímetro o potenciómetro, o más casero o más fácil podría ser lo que son las tiras reactivas. Y con eso ya podemos ubicar qué pH tiene antes de dárselo a la lombriz. Es decir, hacemos un compostaje, un precompostaje, hacemos el cálculo del pH y ya se lo podemos dar a la lombriz. Debemos también ubicar la temperatura, como les mencioné, debe estar entre 15 y 25 grados centígrados para que la lombriz pueda tener un buen desarrollo. Si tenemos en descomposición estiércoles de caballo, de vaca o mucha materia orgánica, pueden alcanzar temperaturas muy altas y eso puede quemar a la lombriz. Entonces, por eso hay que hacer en grandes volúmenes un precompostaje. La humedad siempre debe estar del 80 al 90%. Entonces, si tenemos exceso de humedad, puede que la lombriz se ahogue. Entonces hay que cuidar que sea suficiente y no también que falte, porque la lombriz no va a poder comer o desarrollarse. Para el almacenaje necesitamos que el humus llegue no tenga tanta humedad. Les menciona que tiene que tener un 8% para que la lombriz se desarrolle, pero para el almacenaje no debe estar tan húmedo, entonces debe tener entre el 10-20% de humedad. Entonces sí necesitamos un piso donde podamos secar ese humus y ahora sí almacenar. Si no lo vamos a aplicar inmediatamente, lo podemos guardar en algún lugar a la sombra, igual que no le dé el sol, y ya utilizarla en el terreno o en las hortalizas que nosotros necesitamos aplicar. Después de secado, hay que hacer un cribado para separar lo que ya está listo, el humus ya fino, y quizá poder separar algunas cáscaras, algunas semillas, algo que no esté todavía terminado, y eso más grueso se reincorpora al lombricario para que se termine de procesar. En cuanto a los enemigos y depredadores de la lombriz, pues el principal enemigo somos los humanos. Al hacer estas prácticas de barbecho, entonces se deja expuesta la lombriz y es cuando se puede quemar con el sol. Y se perjudica pues el ambiente de la lombriz para su desarrollo. Entonces también el humano al hacer la aplicación de pesticidas químicos, también hay una
se muere la lombriz al recibir todos estos químicos, ya que la lombriz absorbe todo este líquido y pues, se intoxica. Entonces, de preferencia, no utilizar nada químico para que la lombriz no se vaya a morir. En cuanto a los depredadores naturales, pues hay escarabajos, las arañas, las hormigas, todos ellos se pueden comer a esta lombriz. Entonces, si tenemos nosotros un lombricario, hay que cuidar que la humedad sea suficiente para que la hormiga no llegue y coma a la lombriz. Cuidar también que no haya arañas, que no esté expuesto para que no se lleguen estos depredadores. Otro es la planaria, es un gusano con esta rayita en el lomo. Es un gusano plano, tiene como una cabecita como un martillo, y este gusano enrolla la lombriz y la chupa, la chupa al interior. Entonces, esta planaria la podemos encontrar en estiércoles de vaca, por ejemplo, cuando son muy viejos, porque la planaria anda en el suelo, llega a comer igual desperdicios del estiércol de vaca, y ahí, si hay lombriz, también se come la lombriz. Las aves, entonces, si nosotros tenemos nuestro lombricario, sí hay que tenerlo tapado para que no lleguen las aves y empiecen a escarbar. Roedores, todos los que son de este tipo, también pueden escarbar y comer la lombriz. Entonces, yo llegué una vez dentro de las cajas, llegué a tener ratones, entonces porque no estaban bien tapadas. Entonces sí hay que tenerlas bien cubiertas para que no lleguen estos animales a comerse las lombrices. Incluso, como les mencionaba, pues si tenemos para mascotas en casa, por ejemplo el erizo, también le podríamos dar de comer, pero solamente que no se nos vaya a escapar hacia nuestro lombricario porque se va a terminar. Lagartijas, serpientes, ranas, todos estos animales se pueden comer a la lombriz. Entonces hay que tener cierto cuidado en el lugar donde los tenemos. Otros organismos que podemos encontrar dentro del lombricario puede ser este que se llama mosca soldado. Esta es una mosca, no es una avispa, pero la larva de la mosca es mucho más voraz que la lombriz. Entonces debe haber un equilibrio entre una y otra para que no haya competencia por alimento. ¿Sí? Cuando se nos sale de control, sí hay que tener una limpieza del exceso de larva para que no se nos vaya a acabar nuestro lombricario. Sí es bueno tener larva de mosca soldado, pero no en exceso. ¿Sí? Entonces, lo más fácil que es protegerla es que no lleguen más moscas a poner más huevos. Otro organismo que podemos encontrar es esta que aquí lo conocemos como pinacate, ¿sí? Aquí en Jalisco. Hay diferentes nombres en el resto del país. Eso es porque llegan porque hay humedad y también son consumidores de materia orgánica en descomposición. Pero no son arañas, son opiliones que lo que hacen es ayudar a la descomposición de la materia orgánica. Estas las cochinillas, hay diferentes variedades, también son benéficas para la descomposición de la materia orgánica. ¿Sí? Llegan y se comen los desperdicios y al final también incluso producen un buen humus. Entonces también las vamos a encontrar ahí y no van a causar daño a la lombriz. Esas son otra variedad y también estas son se desarrollan en lugares más secos, pero también tienen la misma función. Los sin pies también los vamos a encontrar, son muy frecuentes, de diferentes tamaños. Estos sí son depredadores, entonces estos sí hay que quitarlos, porque se comen tanto a la lombriz adulta, a la lombriz pequeña, incluso a los huevecillos. Entonces sí hay que quitarlos de este lugar. Las moscas, esas igual llegan para comerse los desperdicios, pero al final tenemos un resultado que es la mosca que no queremos que se desarrolle. Entonces hay que tener, por lo que mencionaba, bien cubierto el alimento para que no llegue la mosca a poner el huevo y después vamos a tener lleno de gusanitos de estos blancos que todos hemos visto. Ese es el capullo del huevo, el capullo del gusano para cuando está en transformación hacia la mosca.
Este es otro descomponedor, que son ácaros, que generalmente lo que más comen son la celulosa. Entonces, si nosotros ponemos ramas, hojas o papel, incluso se van a desarrollar estos animalitos y no son perjudiciales ni para la lombriz ni para las personas. Entonces lo podemos manipular sin ningún temor a que nos vaya a causar algún daño. Está ampliada mucho la imagen, son animalitos muy pequeños, pero son descomponedores. Son ácaros descomponedores, porque igual hay ácaros parásitos, hay ácaros que no queremos, como son las garrapatas, que son otro tipo de ácaros, pero estos que son descomponedores sí son benéficos dentro de la lombricultura. Va a haber también desarrollo de hongos, ¿sí? que estos ayudan también a la descomposición de ciertas sustancias o ciertos alimentos que no se pueden consumir la lombriz. Pero al hacer esta descomposición, después se va a estar disponible para que la lombriz lo pueda comer y así hacer una mayor transformación. También va a haber presencia de caracoles y babosas. Eso para la descomposición dentro de la composta sí son benéficas, solamente que cuando se pasan a las plantas, sí comen hojas y plantas vivas. Entonces, si solamente tenemos lombriz o la composta, sí pueden estar ahí, pero hay que tener cuidado de que no se pasen a la ciudad. La mosca de la fruta es similar a la mosca casera, llega para hacer el consumo de la materia orgánica, pero a la vez va a poner huevecillos y va a haber un desarrollo de toda esta multiplicación de este animalito. No nos va a causar problemas, solamente pues el que va a haber una gran población de esto. Entonces, igual, la precaución de tener cubierto bien el animal. Ahora sí dejo espacio para si hay algunas preguntas o alguna participación que me quieran contestar. Pues ahora solamente como retomar el tema de la alimentación, si nos puedes hacer mayor énfasis de cómo le podemos dar de comer a nuestras lombrices, ahora ya que nos has explicado en qué contenedores y eso, un ejemplo de cómo tú manejas la alimentación para que nos quede más claro. Muy bien. La literatura dice que de preferencia hay que hacer un precompostaje. O sea, tengo una caja o un bote aparte donde voy poniendo los desperdicios y ahí se va haciendo la descomposición y ya cuando esté listo, sin tanto calor y sin tanta acidez, ya que esté precomposteado, ya se lo doy a la lombriz. Yo no hago eso. Pues, eso es lo que dice la literatura, yo lo hago directamente. Entonces tengo yo cajas como las que vieron de plástico, tengo cinco cajas, entonces lo que va saliendo del día se lo pongo a una caja en la superficie, el del lunes se lo pongo a la primera caja, martes se lo pongo a la segunda, miércoles a la tercera, jueves a la cuarta y viernes a la quinta, ¿sí? Entonces, de esa forma no hay exceso de alimento fresco y se va generando la descomposición de forma lenta. Entonces llega la lombriz y se va poniendo eso poco a poco. También lo que puedo llegar a hacer, sí hacer una mezcla de materia orgánica fresca y humus de lombriz con lombrices para que haya una combinación de todo este alimento y con el humus ya procesado, para que no haya exceso de alimento. Si yo quiero poner mucho alimento fresco, sí aumenta la temperatura y sí llega a dañar una vez una caja porque puse demasiada materia orgánica. Entonces, si no necesito ni que lo triture, ni que lo recomposte, sino que lo pongo yo directo. Ahora también tengo un lugar donde tengo estiércol de caballo y sí lo dejé como un mes con riego que se eliminara la acidez y ahorita ya veo ahí una abundancia de lombriz. Y sí, porque en exceso sí lo dejé que se composteara un poco, pero de forma casera solamente lo hago una separación de un pie de pie en una caja, otro pie de pie en otra caja, y así lo voy poniendo por separado. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Eso está interesante porque sí, a veces precompostear es un trabajo extra
Sí, Y si ponemos pequeñas capas, entonces bien te entendí que son pequeñas capas encima sí, de donde están las lombrices y ellas se encargarán de, pues, de irlas degradando, ¿no? sí, sí, porque la literatura dice que hay que precompostear, pero yo lo pongo así, capas delgadas de 2 3 centímetros de alimento, o a veces ni siquiera eso, pues solamente unas cáscaras de la fruta de un mango, no, eso sí lo tengo directo, y esto no es abundante y no genera daño para la lombriz. Ok. Sí, porque ¿Sí? también había escuchado que si estaba muy fresco no se lo podía comer. Sí, sí debe estar en descomposición precisamente porque les mencioné que la lombriz no muerde porque no tiene dientes, lo que hace es que necesita que haya un proceso de descomposición para poder chupar. Lo que hace la lombriz es chupa, ingiere entero y pues, se va degradando en su organismo. Entonces sí necesita haber un poco de descomposición y humedad para que la lombriz pueda ingerir. Entonces será bueno que si tenemos una caja de lombrices en casa, toda la basurita o más bien todo el desecho de verduras sin grasa ni nada de eso, solo la verdura, las cáscaras y el limón no, lo pongamos en una bolsa de plástico amarrado unos días para que afloje un poco, para que me imagino suelte, porque sueltan su jugo, ¿no? Y, y de ahí ya lo podemos pasar a las lombrices. Sí, eso se podría hacer, como les mencionaba, en una caja aparte para que se vaya precomposteando. Yo sí lo pongo directo. De todos sí trato de hacerlo lo más triturado posible. Incluso lo he intentado licuar, o sea, sí lo he hecho en una licuadora, lo trituro, hago un puré y a eso sí lo esparzo por toda la caja, por toda el lombricario, y en cosa de 2 o 3 días ya se acabó, porque está totalmente disponible. Entonces, mientras más triturado esté, sí es mejor, ¿sí? Solamente que no sea en exceso, porque ya lleva mucha, o sea, está tan separado que sí puede generar temperatura. Entonces, una capa delgada de ese puré de 1 centímetro, en 2 o 3 días ya está, se consumió, se lo comieron la lombriz, porque hay más espacio de exposición para que se generen hongos y microorganismos y la lombriz lo pueda absorber más rápido. ¿Sí? Por eso sí se prefiere o triturado o licuado. ¿Sí? Excelente. Buena idea lo de triturarlo en licuadora. Bueno, más de alguien puede servirle. Yo nunca lo he hecho, yo hago lo de la bolsita, amarrarlo, dejar que se afloje un poco y ya después lo incorporo. O también a veces la fruta que queda en el refrigerador, que se queda ahí en una bolsita, también esa ya está como precomposteada, ¿no? Porque ya soltó su jugo, ya está, pues se nos olvidó ahí, ¿no? Entonces puede ya ir directo a las lombrices. Sí, también a veces me ha quedado algún jitomate, no sé, en la bolsa, ya está deshaciendo, llego y se lo pongo y al siguiente día ya no hay nada. Y es precisamente por eso, porque ya pues, se hizo puré completamente. Entonces, eso nosotros le podemos apoyar a la lombriz con una licuadora. Solamente recuerden que la licuadora casera es para usarla 1 o 2 veces y dejarla descansar, porque yo compré una licuadora para eso y entonces licué y licué y licué y se me quemó en un día, porque se debe dejar descansar. Entonces, o sea, prácticamente es lo que sale del día, licuarlo y ponerse. Y ya con eso. Excelente. No, pues creo que nos diste una información muy amplia de todo el potencial de la lombricultura, el manejo y cómo, sobre todo, tener cuidados, precauciones para no matar nuestras lombrices, que también pasa cuando uno está aprendiendo. Pero bueno, las lombrices también pueden recuperarse muy rápidamente. Entonces, nada más seguir las recomendaciones que nos has dado y pues agradecerte, Fernando, por esta clase que nos ofreciste, que está muy completa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Eh, esto siempre es mejor verlo en práctico. Bueno, ahorita lo estamos haciendo por la computadora, pero pues si en algún momento necesitamos hacer algo más visual, nos podemos reunir si ustedes les parece.
Sí, 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 dejémoslo pendiente. Una clase en vivo, para poder hacer más preguntas también. Y sobre todo, pues conocer a estas lombrices, ¿no? Que ahorita muchas personas no las han visto, tocado. Y son, animalitos muy agradables, muy, este, pues que uno se encariña con ellos cuando empieza con esta labor de reproducción de lombrices. La verdad es que llega un momento en que ya te acuerdas de darles de comer y estás muy, y forman parte pues como forma parte un perro, un gato en la familia, ¿no? Sí. Sí, son parte de la familia. Y pues más gusto da cuando hay el fertilizante y vemos que las plantas crecen más bonitas gracias a la lombriz y a sus crías. Entonces sí son una buena compañía dentro del hogar. Así es. Pues de hecho, esa es el fin, ¿no? Que tengamos esta opción para poder de algún modo ampliar de hecho esta semana veremos opciones de nutrición, por eso estamos viendo lombricultura, porque tenemos esta herramienta que es muy buena para seguir cuidando nuestro huerto y alimentándolo y nutriéndolo, pero bueno, esta en particular, a diferencia de otros preparados, es con seres vivos que tenemos que comprender, cuidar y bueno, tú nos diste una muy buena información para poder hacerlo correctamente. Sí. Pues muchas gracias por haberme invitado. Sigo abierto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues ya me puede contactar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Helen, y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Bien.